La semana pasada les compartía que vamos a empezar una serie de enseñanzas, vamos a estar algunos domingos compartiendo acerca del tema cómo podemos edificar una iglesia saludable. Les decía que durante casi un año hemos estado hablando o estudiando acerca del Señor Jesucristo por medio del libro a los Hebreos. Pero también es importante que ahora nos enfoquemos en hablar un poco acerca de la esposa de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia, y que podamos compartir algunas verdades en relación con cómo la iglesia puede reflejar ese propósito para el cual fue llamada y constituida en primer lugar por el Señor Jesús. Leíamos 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, donde la palabra del Señor nos decía que la iglesia es una nación santa, un pueblo, una descendencia o un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios con un propósito. Y el propósito es que ese pueblo pueda anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para que la iglesia pueda anunciar esas virtudes, para que pueda cumplir su propósito, también la iglesia debe constituirse en una iglesia que es saludable. Y lo primero que debemos recordar respecto a cómo edificar una iglesia saludable es que debemos recordar que quien edifica la iglesia es el Señor. Dios, según la palabra, es el que ha escogido a los creyentes, los ha salvado. Dios es quien nos ha constituido en un pueblo, Dios es quien nos ha adquirido, Dios es quien ha derramado sobre nosotros su misericordia, Dios es el que da en todo el proceso de formación, de edificación, es el que da el crecimiento a la iglesia, para que la iglesia sea lo que Dios quiere que la iglesia sea. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el Señor Jesucristo nos estaba afirmando a través de esa declaración que el único que en verdad puede constituir un pueblo como el que Dios ha propuesto conformar es Él. Ninguna persona, ningún ser humano. El poder, la gracia, la sabiduría, la misericordia, todo lo que se necesita para edificar una iglesia saludable se encuentra en el Señor Jesucristo, por supuesto en el Padre Celestial, y también en el Santo Espíritu de Dios que nos ha sido dado en nuestros corazones. Pero también Dios quiere que nosotros seamos participantes de ese proceso de edificación. En verdad, Dios podría hacer todo el trabajo sin necesidad de incluirnos a nosotros, porque Dios es todopoderoso. ¿Quién más sabio que Dios? ¿Quién más poderoso que Dios? ¿Quién más paciente que Dios? ¿Quién más amoroso que Dios? Dios podría hacer todo el trabajo. Sin embargo, como nuestro Dios es un Dios generoso, Dios ha querido compartir con nosotros la bendición de que podamos ser partícipes de la obra, que seamos, y eso es un gran privilegio que encontrábamos ahí en 1 de Corintios capítulo 3, que seamos colaboradores de Dios, que trabajemos juntamente con Dios en la edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo. Crecimiento no en el sentido de que nosotros hacemos crecer la iglesia, ya hemos dicho que eso lo hace solamente el Señor, sino en el sentido de que Dios nos ha delegado algunas tareas, funciones, nos ha dado herramientas, nos ha dado toda la dotación. El miércoles o el jueves colocábamos el ejemplo en el tiempo de repaso, que Dios es el gran jefe de la obra, el dueño de la obra, pero también Dios nos contrata a nosotros como trabajadores, para que nosotros tengamos una tarea específica y ayudemos a Dios en la edificación. Otra vez, no porque Él nos necesita, porque somos indispensables, sino porque Dios es generoso. Dios quiere compartir esa bendición con nosotros.
Así que Dios nos contrata, pero Dios no nos manda al campo de trabajo, al cultivo, a trabajar con las uñas, ¿verdad? O a trabajar como mejor se nos ocurra, sino que Dios nos da indicaciones, nos da instrucciones, nos da el arado, nos da el uniforme de trabajo, nos da los materiales para que nosotros podamos regar las plantas. Todo eso nos los proporciona Dios. Y lo que Él quiere es que nosotros seamos partícipes, que nosotros nos involucremos y que todos juntos construyamos o edifiquemos la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Y en ello tenemos una responsabilidad, un privilegio, pero todo gran privilegio trae también una gran responsabilidad. Entonces tenemos un privilegio, pero también tenemos la responsabilidad de poder contribuir con nuestras vidas, con los dones y talentos que Dios nos ha dado, con la sabiduría que Dios nos da, con las fuerzas que Dios nos da, con las energías que Dios nos da, con el tiempo que Dios nos da, para que podamos sacar adelante la obra del Señor. Y en el pasaje de Primera de Corintios también, todavía estoy en el repaso, en el pasaje de Primera de Corintios también encontrábamos que Pablo utilizaba dos ilustraciones. La primera de las ilustraciones tenía que ver con una labranza, con un cultivo, una ilustración de agricultura. En esa ilustración, Pablo dice, yo fui el que sembré la semilla es la palabra del Señor, no puede ser otra, y también dice, Apolos fue el que regó, pero el crecimiento de ese cultivo, que es la iglesia del Señor, lo ha dado Dios. Así que Apolos y Pablo en realidad son una misma cosa, son siervos, son colaboradores del Señor, cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Pero el enfoque no está en el que riega y en el que siembra, sino en Dios, que es quien da el crecimiento a la iglesia. Esa es una de las ilustraciones. Y la otra ilustración es la ilustración de una construcción o un edificio. En esta construcción, en esta ilustración, el apóstol Pablo dice, yo soy el arquitecto perito, el arquitecto profesional, el arquitecto experimentado. Un arquitecto experimentado que está diseñando una construcción y que quiere que esa construcción sea sólida, que sea firme, jamás recomendaría que esa construcción se hiciera sobre un terreno movedizo, sino que buscaría el terreno más adecuado, una roca firme o algo sólido. Los que saben de construcción entienden mucho más de estas cosas, y sobre ese terreno sólido y firme va a empezar la construcción. Y allí sobre ese terreno sólido y firme va a establecer las columnas y luego las vigas y luego de ahí para arriba todo lo demás. Y Pablo, como es un arquitecto experimentado, él dice, yo necesito el mejor fundamento para la iglesia. Yo quiero que la iglesia sea un edificio sólido, un edificio indestructible. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice, vamos a colocar el fundamento correcto para esta construcción. El fundamento es Jesucristo. Si nosotros queremos imitar el ejemplo del apóstol Pablo, necesitamos hacer exactamente lo mismo. Si yo, Alejandro Morales, como maestro, predicador, que tengo la bendición, el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor, quiero hacer lo mismo, tengo que colocar como fundamento a Jesucristo. Si colocamos cualquier otro fundamento, la personalidad de alguien, las virtudes, las características, el carisma de una persona, mis hermanos, ese edificio se va a desbaratar. La iglesia de Cristo no puede estar fundamentada sobre ninguna persona, porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros fallamos, todos nosotros nos equivocamos. La única persona sobre la cual se puede edificar la iglesia, si queremos que ese edificio sea indestructible, sea inconmovible, es sobre el fundamento del Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia está edificada allí, van a venir las sacudidas, van a venir los terremotos de la vida, pero la iglesia se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la roca firme y eterna que es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo soy la roca en verdad, el evangelio es la roca. Y nada, ni las mismas puertas del Hades, del infierno, podrán destruir la obra del Señor. Así que, mis hermanos, Pablo puso el fundamento. Luego dice, hay otros que edifican. Esos otros que edifican,
pastores, maestros, evangelistas, que siguen construyendo encima del fundamento. No quitemos el fundamento ni movamos a la iglesia a otro fundamento, no. Hay que edificar sobre ese fundamento adecuado que es Jesucristo. Pero maestros, evangelistas, pastores, lo que sea, todos ellos construimos sobre el fundamento que es Cristo. Y después nos dice, cada uno de vosotros mire cómo sobreedifica. Es decir, que Pablo nos está diciendo, todos somos partícipes, todos somos participantes de esta obra. Que ninguno se haga a un lado, que ninguno diga, no, yo no tengo nada que ver con eso. No, Dios nos ha hecho a todos partícipes de la edificación de este edificio. Cuando decimos edificio nos referimos no en el sentido material, ¿verdad? Es una ilustración, porque la iglesia no son 4 paredes. La iglesia es la constitución de los creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Que han sido unidos por el Espíritu Santo y que conforman el cuerpo de Cristo, que es un templo espiritual y santo para el Señor. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros debe mirar cómo sobreedifica. Y Pablo dice que la mejor manera de sobreedificar es utilizando los materiales adecuados. En el pasaje veíamos que se mencionan, si no recuerdo mal ahorita, 6 materiales. 3 materiales son excelentes, hay que utilizarlos, y los otros materiales no son excelentes. Esos materiales hay que evitarlos. Entonces decía que si alguno construye con oro, plata o piedras preciosas, en el día en que ese edificio sea sacudido, ¿cierto?, o que sea pasado por el fuego, entonces esos materiales van a permanecer. Pero cuando se edifica plata es bueno. Cuando se edifica siempre me enredo un poquito ahí, madera, heno y hojarasca, ¿cierto? Esos materiales el fuego los puede consumir con mucha facilidad. Así que, mis hermanos, debemos escoger los mejores materiales para la edificación de la iglesia. Eso representa en verdad muchísimas cosas. En el tiempo de oración decíamos que representa lo que los creyentes hacemos por la fe, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Cuando nosotros invertimos en la edificación del pueblo de Dios, pero cuando obramos por la fe. ¿Qué es obrar por la fe? Es obrar creyendo que Dios existe, según lo que aprendimos en el libro de Hebreos, y recordando que quien galardona a los creyentes es el Señor. En otras palabras, es vivir con la mirada puesta en el Señor. Obrar, pero con la mirada puesta en el Señor. Que las cosas que hacemos son el resultado de nuestra confianza en el Señor y no de nuestra sabiduría, nuestras fuerzas o nuestra manera particular de hacer las cosas. Entonces, Dios quiere que escojamos los mejores materiales para la edificación. Así que hemos dicho también que vamos a estar estudiando 9 herramientas que nos van a servir a nosotros para edificar una iglesia saludable. Y esto está basado en el material de 9 marcas para una iglesia saludable que ya yo compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Yo fui fiel al compartirlo. Espero que también ustedes hayan sido juiciosos al leerlo, ¿sí? No voy a preguntar, lo dejo ahí en sus conciencias, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Mis hermanos, es un material cortico. Cada capítulo son como 3 o 4 páginas más o menos. Así que saquemos el tiempito durante la semana. Si nosotros leemos una página diaria, nos demoramos 5 minutos leyendo una página o menos, pero para que lo podamos aprovechar bien, de pronto sería bueno leer el capítulo varias veces durante la semana. Así que quiero animarlos a que lo hagamos. No nos vamos a basar a rajatabla en ese material, pero va a ser nuestra inspiración para los temas que vamos a estar compartiendo aquí. Entonces, quiero hacer una combinación aquí. Dijimos que hay materiales de edificación que son buenos materiales: oro, plata y piedras preciosas. Vamos a ver estas marcas o estas herramientas que vamos a estar compartiendo a partir de hoy, como esos materiales buenos que podemos utilizar para que nuestra iglesia local sea una iglesia fuerte y saludable, porque está fundamentada sobre el Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a empezar
considerando la primera de esas marcas. En el material que les envié, esa marca se llama la predicación expositiva. Ese término puede ser algo que quizá no hemos escuchado con mucha frecuencia, pero la idea es que hoy vamos a ampliar un poquito más acerca de lo que esto significa. Pero antes de que nosotros entremos en este punto de qué es eso de la predicación expositiva o por qué es importante la predicación expositiva de la palabra del Señor, quiero que pensemos por un momento en el término saludable. ¿Por qué hablamos de saludable y no utilizamos otro tipo de expresiones? Podríamos utilizar, por ejemplo, el Señor quiere que seamos una iglesia perfecta. Bueno, eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Pero ¿podremos ser una iglesia perfecta? No, ¿cierto? Lamento decepcionarlos. Si alguno de ustedes vino hoy aquí a este lugar pensando que iba a encontrar una iglesia perfecta, lamento decepcionarlos. No somos una iglesia perfecta. Perfecto el Salvador, perfecto el Señor Jesucristo. Y nosotros un día seremos perfeccionados, hechos plenamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese día todavía no ha llegado. Entonces no podemos hablar aquí de una iglesia perfecta. Entonces, ¿qué es la meta? ¿O cuál es la meta que nosotros podríamos perseguir mientras nos encontramos en este mundo? El ser una iglesia cada día más y más saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que avanza. Es una iglesia que madura, es una iglesia que crece espiritualmente, es una iglesia que corrige lo pasado y crece hacia la voluntad de Dios. Es una iglesia que continuamente está siendo cambiada, transformada por el Señor Jesucristo, limpiada por el Señor Jesucristo, moldeada por la palabra de Dios, para que cada día podamos seguir reflejando más y más claramente al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la meta de reflejar a Cristo. Recuerden, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros somos como un espejo, permítanme usar esta comparación, somos como un espejo muy empañado, ¿sí? Un espejo que se ve muy, muy borroso. Dios nos creó para que fuésemos un reflejo de Él, pero debido a nuestro pecado somos como un espejo empañado y borroso. Así que el Señor Jesucristo viene y empieza ese proceso de transformación y de cambio en nuestras vidas. Y toma el pañuelo y toma el líquido especial para limpiar vidrios, el limpiavidrios más cortico, y empieza. Empieza. Y cada vez que el Señor pule, podemos reflejar un poco mejor el carácter de nuestro Señor. Podemos anunciar de una manera mejor las virtudes de Cristo en nosotros, por medio de nosotros. Y Él nos limpia más y vuelve a aplicar el líquido y vuelve a frotar con mucha diligencia, amor, gracia, hasta que ese vidrio pueda reflejar el rostro de Cristo de una manera plena, de una manera completa. Eso sucederá allá en la presencia del Señor Jesucristo. Pero mientras estemos aquí, vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Vamos a seguir madurando, vamos a seguir avanzando en esa dirección que el Señor quiere para nosotros. Así que, en ese sentido, no de una iglesia perfecta, sino de una iglesia que cada día es más y más saludable y se fortalece cada día más y más en el Señor, es que vamos a ver esta primera marca o esta primera herramienta que Dios nos ha dado para poder tener una iglesia saludable. Así que, entrando en materia, ¿cuál es ese primer elemento? La palabra del Señor predicada de forma expositiva, ¿sí? Fíjense que aquí acabo de cambiar un poquito el orden de la expresión, ¿cierto? El material dice predicación expositiva y lo que desarrolla está muy bien desarrollado y explicado. Pero yo intencionalmente estoy cambiando el orden de la palabra
porque yo quiero hacer un énfasis más que en el método, que la predicación expositiva es un método, una forma de presentar la palabra de Dios. Quiero hacer un poco más de énfasis en lo que estamos presentando, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Entonces, la primera marca es la palabra del Señor predicada de manera expositiva. Ahora, vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. La palabra del Señor ha sido y sigue siendo esencial para edificar una iglesia saludable. No se puede tener una iglesia saludable, mis hermanos, si la palabra del Señor no está siendo expuesta con claridad, no está ocupando el lugar central en el desarrollo de una iglesia. Todo lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo ha hecho por medio de su palabra. Y demos algunos ejemplos. Si nosotros hablamos de la creación, ¿cómo vino la creación a la existencia? Por la palabra de Dios. Todos los creados, los cielos y la tierra, fueron constituidos por la palabra del Señor. Así que la palabra de Dios es poderosa, poderosísima. Tiene el poder para constituir un universo infinito. Un universo, bueno, no infinito, un universo inmensísimo. Un universo extraordinario. Un universo majestuoso. ¿Cómo? Por el poder de la palabra del Señor. ¿Cuántas galaxias hay en el espacio exterior? Billones, ¿cierto? ¿Y cuántas estrellas en esas galaxias? ¿Cuántos cuerpos celestes? Ni siquiera tenemos números, humanamente hablando, para expresar las cantidades de cuerpos celestes que Dios puso en el espacio. Y sin embargo, la Biblia describe la creación de todas estas cosas como Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Así que la palabra de Dios es poderosa, poderosísima. Tiene el poder para crear un universo como el que nosotros apenas estamos conociendo. También, mis hermanos, la palabra de Dios es la herramienta que Dios usa para constituir a su pueblo. Y lo ha hecho desde a lo largo de toda la historia. Y demos, por ejemplo, la constitución del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cómo empezó la constitución del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Dios, por su palabra, llama de un mundo pagano, un mundo pecaminoso, a un hombre llamado Abraham junto con su esposa. Estos hombres, desde el punto de vista humano, no parecían muy prometedores para constituir un pueblo, para constituir una nación. Abraham y su esposa eran ancianos. La esposa de Abraham era estéril. Y sin embargo, Dios le dice a este hombre, yo haré de ti una gran nación. Y lo bendijo. Fructifícate, multiplícate, de ti vendrán reyes, pueblos, naciones. Y ese hombre, Abraham, por la palabra de Dios, llegó a ser el padre de un pueblo numeroso e incontable, como las estrellas del cielo y como la arena que se encuentra a la orilla del mar. Y de la misma manera, mis hermanos, Dios nos ha dado a nosotros hoy su palabra escrita, para que nosotros por medio de ella podamos ser instruidos, capacitados, para que nosotros podamos desempeñar la función que Dios quiere que desempeñemos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo local de creyentes. ¿Para qué? Para por medio de su palabra, Dios conformar y constituir el pueblo que Él siempre ha querido. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, vayan, lleven el Evangelio. Y por eso el Señor Jesucristo dijo una vez más, yo edificaré mi iglesia. Y la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, se ve manifestada en todo lo que sucede hoy en la iglesia, para que la iglesia pueda ser ese cuerpo, ese edificio, ese cultivo que Dios quiere que seamos. Hay algunos versículos que quiero compartir con ustedes en relación con lo poderosa y lo maravillosa que es la palabra del Señor. El primer versículo nos dice que la palabra de Dios es fructífera. Isaías capítulo 55, versículo 10. Este pasaje dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense, primero, la lluvia desciende, y ¿qué hace la lluvia? Tiene un efecto sobre
la tierra, la nutre, la alimenta, para que la tierra para que lo que se está cultivando, ¿cierto?, germine, dé fruto, fructifique. Y dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, que la palabra de Dios cae en nosotros como la lluvia y ¿qué hace? Fructifica. Hace que nosotros en lo personal, pero también como iglesia, crezcamos, nos desarrollemos, maduremos, demos fruto para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Otro pasaje respecto a la palabra de Dios. En este pasaje encontramos que la palabra de Dios es como un poderoso martillo que quebranta la roca. Jeremías capítulo 23, versículo 29. El Señor está comparando la palabra de los falsos profetas con la palabra del Señor. Y dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Esa piedra pueden ser los corazones duros de los hombres, corazones testarudos, que no quieren someterse a la voluntad del Señor, que rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que viene como un martillo que rompe esa dura piedra para que el mensaje de Dios y la vida de Dios pueda penetrar en el corazón de los hombres, ¿cierto?, que se niegan a recibir al Señor Jesucristo. Pero también en el nuestro, porque mis hermanos, muchas veces nuestros corazones también tienden a la dureza y a la terquedad. Entonces la palabra de Dios tiene que venir a nosotros para romper esa dureza y darnos corazones tiernos y sensibles a la voz del Señor. Y aunque podríamos citar muchos versículos más, porque hay muchísimos, por ejemplo, si ustedes quieren tener como ese gustico, ese sabor, esa delicia por la palabra de Dios, lean el Salmo 119, uno de mis salmos favoritos. Una de mis palabras favoritas del Salmo 119 es cuando David, no sabemos si fue David el que lo escribió, pero yo tengo una idea de que sí, por algunas cosas. Pero dice el Salmo 119, digamos, créanme cuando digo que David, ¿cierto? Pueden tener una opinión diferente, está bien, pero, bueno, el salmista, no nos pongamos complicados. Cuando el salmista dice: cuánto amo tu ley, Señor, todo el día ella es mi meditación. ¿Saben, mis hermanos? Yo quisiera tener ese mismo corazón por la palabra del Señor. Yo quisiera que la palabra del Señor fuera esa meditación continua de mi vida. Yo quisiera que la palabra del Señor todo el tiempo estuviera ahí en mi mente, girando, ¿cierto? Haciéndome reflexionar, haciéndome pensar en cosas eternas, celestiales, en las promesas de Dios, en el carácter de nuestro Señor, y no pensando en tantas tonterías que a veces nosotros los seres humanos tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto? Se nos presenta un problema, una situación, y le dedicamos todo el día ahí. Y está ese motor de nuestra mente dando vueltas y vueltas y vueltas, pensando cuánta tontería, cuántas cosas ni siquiera han pasado ni han sucedido, cuánto imaginación tenemos nosotros en nuestra cabeza. En lugar de eso, hagamos lo que dice el salmista, ¿cierto? Pidámosle a Dios: Señor, dame un corazón que ama tu palabra, y que tu palabra sea mi meditación día tras día, tras día, tras día, tras día. Pero bueno, el versículo que quería compartir, les dejo el Salmo 119 de tarea, pero el versículo final que quería compartir respecto a textos que nos hablan de la hermosura, la belleza y el poder de la palabra de Dios es Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 48 nos dice que la palabra del Señor es eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿De qué otra palabra podríamos nosotros decir estas cosas? La palabra humana a veces viene y va. ¿Cuántos discursos, cuántos mensajes, cuántas palabras no se han dicho en el mundo que simplemente
han quedado en el olvido. Pero la palabra del Señor no. La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor entonces ha sido el motor indiscutible de la creación del pueblo de Dios, de la transformación del pueblo de Dios. Es el motor del cambio en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que puede producir el pueblo de Dios. Solo la palabra de Dios puede producir el pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, podemos quitar muchas cosas de esta reunión, ¿sí? Podemos quitar muchos elementos. No deberíamos, porque todo lo que hacemos es importante, tiene un propósito. Pero podríamos quitar muchas cosas de esta reunión, pero lo que no podemos quitar es la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre tiene que ser central, debe estar en el corazón mismo de todo lo que nosotros hacemos, porque es por la palabra de Dios que Él nos está haciendo fructíferos, que está quebrantando nuestros corazones y que además esa palabra nos prepara para lo eterno, para las cosas celestiales que Dios ha diseñado para bendecirnos a nosotros. Así que, mis hermanos, quiero mostrarles ahora algunos ejemplos de cómo la palabra de Dios ha producido en el corazón de hombres y mujeres a través de la historia cambios profundos, transformaciones poderosas, milagrosas, para que nosotros sigamos apreciando el valor de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y quiero colocar dos ejemplos, aunque insisto, en la Biblia podríamos encontrar muchísimos más. El primero de estos ejemplos es el de un rey llamado Josías. Y quiero darles un poquito de contexto para que comprendamos la historia de este hombre. El rey Josías, su abuelo, también fue rey, por supuesto, llamado Manasés, fue un rey muy perverso. De hecho, en los tiempos de Manasés, durante el reinado de este hombre, el pueblo de Israel se volcó en una corrupción terrible, hasta el punto que Dios dijo: miren, los voy a sacar de la tierra prometida, los voy a exiliar, los voy a echar de esta tierra por las maldades de Manasés y por las maldades del pueblo que se corrompió junto con él. Entonces pasaron 2 generaciones. Manasés tuvo un hijo llamado Amón, y ese hombre también fue un rey perverso, y finalmente llegó al trono el rey Josías, desde una temprana edad. Josías llegó a ser rey desde que tenía 8 años de edad, ¿sí? Obviamente, seguramente, un niño de 8 años muy difícilmente va a gobernar sobre un reino, ¿verdad? Seguramente tenía, bueno, lo primero, el respaldo del Señor. ¿Qué pasaría de pronto, como pasa en muchos reinos, cuando un rey cambiaba? Sucedía que inmediatamente estaban ahí, digamos, a veces los mismos hijos, ¿cierto?, de ese rey, y lo quitaban y ponían a otra persona. Pero en el caso de Josías, era un niño de 8 años, pero Dios había hecho una promesa, otra vez la palabra de Dios. Dios le había dicho al rey David: siempre en tu trono habrá un descendiente tuyo, un niño de 8 años en el trono de David. ¿Cómo podía un niño de 8 años sostenerse y mantener un reino estable? La única explicación es Dios. No hay otra explicación. Pero ya en los asuntos prácticos de gobierno y todas estas cosas, muy seguramente él tenía personas mayores que lo acompañaban, que le daban indicaciones, que lo guiaban en las decisiones que debían tomar y todas esas cosas. Pero bueno, Josías creció, y creció como un hombre que temía al Señor. Pero nos cuenta la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, que debido a toda esa maldad de Manasés, muchas cosas estaban como al revés, patas para arriba, como decimos coloquialmente. Y la palabra de Dios parecía no ser tan relevante e importante en esos momentos. Así que unos sacerdotes se encuentran en el templo, y en el templo encontraron un rollo. Cuando examinaron el rollo, descubrieron que era uno de los libros, probablemente el libro de Deuteronomios, de la ley de Moisés.
Y cuando encontraron este rollo, inmediatamente comisionaron a alguien para que fuera con el rey y se lo entregara. Y el rey pidió que este rollo de la ley de Moisés fuera leído delante del rey. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que cuando el rey escuchó las palabras de este libro, su corazón se conmovió tan profundamente que este hombre, en sentido de indignación, ¿cierto?, por el pecado, obviamente, y en un sentido de tristeza profunda, rompió sus vestiduras. No como un acto meramente superficial, sino de algo que la palabra del Señor produjo en el corazón de este hombre. La palabra que es como un martillo que rompe la roca. Dios conmovió. La palabra tuvo un efecto en la vida de este hombre Josías, que ya por ese entonces era un joven. Dice 2 de Reyes 22, 18 al 19. Esto es lo que Dios dice de Josías cuando Josías manda a preguntarle a una profetisa para que le indique qué dice Dios específicamente del momento que estaban viviendo. Versículo 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Fíjense las palabras que usa el Señor. Tu corazón se enterneció, corazón sensible a la voz del Señor. Te humillaste delante del Señor tu Dios, lloraste en mi presencia, rasgaste tus vestidos. Yo también te he escuchado. Pero este hombre no se quedó en el profundo pesar que sentía al ver la condición en la que su corazón se encontraba y en la que el pueblo de Israel se encontraba, sino que este hombre inmediatamente tomó algunas medidas guiadas por la palabra del Señor. La Biblia dice allí en el capítulo 23, en los versículos 1 al 3, si quisiéramos ver todo lo que este hombre hizo, tendríamos que leer capítulo 22 y 23 para tener la idea más completa, pero para efectos de nuestro mensaje, dice que entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Fíjense, ¿quién está produciendo todo este efecto? En Josías y ahora en el pueblo. ¿Quién? ¿O qué más bien? La palabra del Señor. Así que convocó a todas estas personas, leyeron la palabra del Señor, leyeron. En este momento no indica que hubo más que la lectura. Y con esa lectura, dice aquí, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué es entonces lo que sucedió aquí? Que el rey invitó a las personas a poner su confianza en la palabra del Señor y a comprometerse a vivir de acuerdo a lo que la ley de Moisés decía. Y el pueblo obedeció al Señor en ese momento en particular de su historia. El segundo ejemplo que encontramos, lo encontramos en el libro de Nehemías. Es una situación similar. Pasó muchos años después, pero es una situación similar. El pueblo está desviado, están tomando malas decisiones, están haciendo cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. Pero en el pueblo hay
un hombre, en realidad varios, pero un hombre que es como el representante de ese movimiento que se llama Esdras, el sacerdote Esdras. El sacerdote Esdras era descrito como un hombre muy conocedor de la palabra de Dios, un varón erudito en la ley del Señor. Y Esdras sabe que la única manera de guiar al pueblo en la dirección que Dios desea es si el pueblo escucha y atiende a la palabra del Señor. Así que convocan al pueblo en esa nueva situación, en esa nueva ocasión, y hacen la lectura de la ley de Moisés delante de toda la congregación que estaba reunida allí. En esa congregación habían personas adultas, habían personas jóvenes, e incluso la Biblia dice que había niños en medio de la congregación. Y cuando la palabra de Dios fue leída, también el efecto de la palabra de Dios fue muy poderoso en la vida de todas estas personas. Así que permítanme leer algunos textos de este capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 8. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Es probable que tuvieran una tarima, ¿cierto? Aquí no es necesario porque Dios me dio una altura considerable, pero Esdras está compartiendo con las personas. Fíjense otra vez que el énfasis está en ¿qué? En la lectura de la palabra del Señor. Sin embargo, algo un poco diferente a lo que encontramos en el primer ejemplo es que ahora junto con Esdras hay algunas personas que todas ellas son mencionadas por sus nombres. ¿Cuál era la función de estas personas? Básicamente, como es una multitud muy grande, hay una lectura general de la palabra del Señor, pero también están estas otras personas allí que eran o levitas o sacerdotes dispuestos para ayudar a las personas a que comprendan lo que están leyendo de la palabra del Señor. O sea que fíjense que el énfasis que se tiene aquí en este momento no es tanto el dar algunas palabras inspiracionales importantes, como que unas palabras motivacionales, ánimo y todas estas cosas. Obviamente esas cosas son valiosas y tienen su lugar, pero el énfasis que estas personas tienen es que la congregación reunida allí entienda la lectura de la palabra de Dios. Y fíjense cómo lo expresa el pasaje. Ya leí el versículo 5, ¿verdad? Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, ¿cierto? ¿Qué hacían estos hombres? Que el pueblo estaba atento, ¿sí? Pero ¿cuál era la función de estos hombres? ¿Qué es lo que estos hombres están tratando de enfatizar? ¿En dónde están colocando el centro de todo lo que están haciendo? En la palabra del Señor. ¿Cuál era su función? ¿Qué era lo que deseaban o anhelaban? Que las personas pudieran comprender la palabra del Señor.
Que cuando esa congregación terminara su reunión, pudieran decir, oiga, esto es lo que dice el Señor. No lo que dice Acub, Sabetai, Odías y todas esas personas, ¿verdad? Sino esto es lo que dice el Señor. Y fíjense en el versículo 8, que es quizá el que quiero resaltar más que todos los demás. Y leían en el libro de la ley de Dios, dice aquí, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿sí? De modo que entendiesen la lectura. Entonces me imagino yo, no podría replicar completamente la escena en mi mente, pero imagino yo que están leyendo en el rollo, probablemente harían algunas pausas para decirle a la gente, esto significa tal cosa. Y sigamos dando énfasis al mensaje que la palabra del Señor intenta comunicar a su pueblo. ¿Cuál fue el efecto de todas estas cosas? También la palabra de Dios vino y, como ese martillo que quebranta la roca, rompió la dureza del corazón de estos israelitas. Solamente para darles una pequeña muestra, ustedes pueden leerlo completamente en casa y por favor leámoslo completamente en casa, pero allí en el versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, ¿sí? El pueblo había sido conmovido en su corazón por las cosas que Dios estaba anunciando. Y ahora sí ellos les dicen al pueblo, este es un día santo, es un día de gozo, no se entristezcan, más bien levantémonos y comprometámonos con nuestro Dios, alégrense y sigamos al Señor y lo que Él nos está tratando de comunicar aquí. Entonces, la primera marca es la palabra de Dios presentada de una manera expositiva. Ahora sí quiero, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero estamos hablando de predicación expositiva, pero pastor, ¿cuándo nos va a hablar de la predicación expositiva? Era necesario que primeramente entendiéramos que el centro es la palabra del Señor. Miren, a veces nosotros somos muy malos predicadores, pero la palabra de Dios ha sido declarada de alguna manera. ¿Y saben qué sucede? Que la palabra de Dios es poderosa, mis hermanos, y obra en el corazón de las personas. Ahora, eso no es una excusa para decir seamos malos predicadores, o no importa si somos buenos o malos predicadores. Simplemente es un recordatorio de que el centro es la palabra del Señor. Como dije al principio, Dios no nos necesita a nosotros, pero Dios ha querido usarnos. Entonces, la función que tenemos los que enseñamos la palabra es lo que sucedió allí con Esdras y el pueblo, que nosotros podamos claramente presentar al pueblo del Señor el sentido, el significado de cada una de las palabras que nosotros encontramos en la Biblia. En ese orden de ideas y teniendo eso claro, la predicación expositiva es un método para presentar la palabra del Señor a la iglesia. Ahora, para que podamos ir ubicándonos un poco en el significado de estas cosas, ¿qué otros métodos de enseñanza o de predicación son usualmente utilizados para exponer o presentar la palabra del Señor? Encontramos métodos como la predicación temática. ¿Qué es la predicación temática? Es cuando escogemos un tema de la Biblia, buscamos todo lo que la Biblia dice acerca de él, o la mayoría de las cosas que la Biblia dice acerca de él, y la presentamos a la congregación. ¿Eso es un mal método? No, no es un mal método. De hecho, paréntesis, la enseñanza que estoy compartiendo con ustedes hoy es una enseñanza temática, ¿verdad? Otro método que nosotros podemos encontrar es el método textual. Básicamente consiste en seguir de manera muy rigurosa el orden que el texto bíblico está presentando y tratar de compartir la palabra siguiendo ese orden de forma muy, pero muy rigurosa. Otro método de predicación es la predicación biográfica,
¿Qué hacemos con eso? Buscamos algunos personajes bíblicos, conocemos su historia, la estudiamos a profundidad y sacamos de esas historias enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida, porque los personajes bíblicos son ejemplo para nosotros en el tiempo presente. Pero entre todos esos métodos queremos resaltar, y como iglesia queremos enfocarnos mucho más en la predicación expositiva de la palabra del Señor. Porque ¿qué significa predicar la palabra de Dios de manera expositiva? Significa hacer lo que Esdras y los levitas que estaban reunidos en ese momento hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron el texto bíblico, examinaron el texto bíblico e iban colocando el sentido a cada palabra, a cada oración, a cada frase del texto, para que las personas pudieran recibir no ideas, no filosofías, no pensamientos motivacionales, no reflexiones muy chéveres, sino para que las personas pudieran entender qué fue lo que el Señor dijo en su palabra. Como la palabra de Dios es la que crea el pueblo de Dios, entonces nosotros queremos hacer un énfasis en que sea la palabra de Dios la que nosotros escuchemos, atendamos y expongamos cada día en la predicación que nosotros tenemos delante de la congregación. Y es lo que procuramos hacer la mayor parte del tiempo aquí en nuestra iglesia. En algunas ocasiones escogemos algunos temas para desarrollar. En algunas ocasiones hemos hablado acerca de los eventos futuros y dedicamos un cierto tiempo a estudiar los eventos futuros en la iglesia. En otra ocasión hemos hablado acerca de, la familia, y nos dedicamos a enseñar temas muy concretos y específicos acerca de la familia. Pero mis hermanos, nada, absolutamente nada reemplaza el poder estudiar el texto bíblico de una manera ordenada y poner el sentido en cada palabra y en cada oración que nosotros encontramos en él. Y básicamente eso fue lo que estuvimos haciendo durante el año y piquito que estuvimos estudiando el libro a los Hebreos. ¿Qué nos permite eso, mis hermanos? Que nuestra confianza, que nuestra fe, que nuestra atención no esté en ideas novedosas, en discursos muy finamente elaborados, sino que nuestra atención esté en la palabra del Señor. Y entre otras cosas, cuando nosotros presentamos la palabra de Dios de esa manera, como que de alguna manera también enseñamos nos enseñamos a todos nosotros a estudiar la Biblia de la misma forma. No sé si eso es algo que ustedes han podido aprender o interiorizar en su vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros cuando estudiamos la Biblia o cuando hacemos nuestros devocionales o nuestras meditaciones, solemos hacer lo siguiente. Tomamos un versículo de alguna parte de la Biblia y ese día meditamos o reflexionamos en ese versículo. ¿Eso es malo? No, es algo bueno. Pero sería mucho mejor, muchísimo mejor, si nosotros pudiéramos exponer nuestras mentes y nuestros corazones a porciones completas de la palabra del Señor. Es decir, que por ejemplo podamos tomar un libro de la Biblia y voy a dedicar tiempo a aprender de este libro de la Biblia, a desarrollar mi meditación en este libro de la Biblia. Alex, creo que está ahí en mi maleta, en una bolsita azul. A enfocar mi atención, a dedicar mi mente, mi enfoque, mi tiempo a exponer mi corazón a la palabra del Señor. Porque ¿saben qué suele suceder? Que cuando nosotros tomamos esos versículos así un poco desconectados, sin tener en cuenta lo que la palabra nos dice antes, después, sin conectarlo con el mensaje completo del libro, solemos llegar a interpretaciones que son inadecuadas o incorrectas acerca de un pasaje. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios de manera ordenada, cuando nosotros vamos poniendo el sentido en la frase, en el tema, cuando encontramos qué fue lo que ese escritor bíblico y por encima del escritor bíblico, qué fue lo que el Espíritu Santo quiso darme a entender, eso va a edificar nuestros corazones de una manera más profunda
y completa. Fíjense lo que hacían otra vez estos hombres. Deuteronomios. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Deuteronomios? Ahorita recuerdo que como 33 o 34. Si no estoy mal, 32, me confirman por ahí. 32 capítulos. Este rey, ¿cierto?, hace que traigan el rollo delante de él y se sienta a escuchar la lectura de la palabra del Señor. Y mientras este rey está escuchando la lectura de la palabra del Señor, Dios está moviendo su corazón, comprendiendo el sentido de las palabras de Dios. Así que algo que hace la predicación expositiva, otra vez insisto, vamos a tomarlo como poner el sentido en el texto, presentar claramente lo que el texto dice, de forma que la congregación, el pueblo de Dios, pueda entender lo que Dios quiso decir a través de ese autor, de ese pasaje, de ese libro, de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la predicación expositiva resalta la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Para que nos ayude a comprender un poco más, permítanme dar algunos ejemplos más. De a veces formas en que se enseña a la iglesia, que desafortunadamente no producen el efecto o no son la manera más eficaz de transmitir la palabra del Señor. Porque recordemos, en todo caso, el énfasis está en la palabra. Y Dios a veces utiliza vasos muy frágiles, a veces no utiliza vasos muy frágiles, y a veces, aunque no hagamos nuestra mejor función, aún así Dios usa su palabra. Usó una burra, ¿cierto? Decíamos algo así también en los tiempos de oración. Dios usó una burra y puso sus palabras en la boca de una burra. Y también usó un burro, al burro de Balaam, ¿cierto? No sabemos quién era más, si la burra por ser burra o Balaam por ser tan terco, tan testarudo y no querer escuchar la voz del Señor. Pero mis hermanos, Dios puso sus palabras en la boca de un animal, ¿cierto? Y puso sus palabras en la boca de un falso profeta. Y Dios cumplió su objetivo y su propósito, a pesar de que el instrumento no era un instrumento adecuado para transmitir ese mensaje. Entonces siempre la palabra de Dios va a obrar, pero nosotros queremos ser fieles en utilizar las mejores herramientas y utilizarlas de la mejor manera posible para edificar una iglesia saludable. Una comparación. Lugares, por ejemplo, en los que el centro de la vida de la iglesia está en la música o en la adoración. ¿La música y la adoración es importante? Supremamente importante. Tenemos el libro más largo de la Biblia, que es el libro de Salmos, ¿cierto? 150 salmos. Pero el énfasis debe estar en la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor. Ahora, si esos salmos o esas canciones o esa música están presentando la palabra de Dios, van a contribuir a la edificación, ¿verdad? Sin lugar a dudas, van a edificar a la iglesia. Pero el centro debe ser la palabra del Señor. He conocido lugares donde uno llega a ese lugar, y no quiero ser criticón de ninguna manera, pero quiero ayudarnos como iglesia a entender que la palabra de Dios es central, ¿verdad? Pero he conocido algunos lugares donde la parte musical, tenemos unas baterías así, marca, bueno, no sé nada de baterías, entonces la marca más wow, ¿cierto? De baterías, los violines más wow, las guitarras más wow, guitarras eléctricas, luces, proyecciones de sonido, y el lugar donde se predica la palabra de Dios, ¿cierto? Ahí reducido, y el tiempo para la palabra de Dios reducido a una reflexión de 15 minutos, unas palabras motivacionales para que encuentres el tigre que llevas dentro, ¿cierto? Como Zucaritas de Kelos. Eso, mis hermanos, no contribuye a la edificación de una iglesia sana, porque la iglesia crece fundamentada en los mensajes motivacionales de la figura que se encuentra en ese momento allí, en el carisma de la persona que se encuentra en ese momento allí. Pero la iglesia no está siendo expuesta a la palabra del Señor. Y es la palabra del Señor la que creó el universo.
Y es la palabra del Señor la que hizo a Abraham una gran nación. Y es la palabra del Señor la que rompió el corazón de piedra de Josías, del pueblo, de Nehemías, de Esdras, y de los levitas. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, la predicación expositiva nos ayuda a enfocar nuestra atención, nuestra mente, en ponerle el sentido a lo que la palabra de Dios también quiere comunicarnos. Otros lugares en los que principalmente se enfocan en transmitir experiencias personales llamativas, motivacionales, pero nunca se explica lo que el texto quiere decir. Incluso hasta se abre la Biblia, ¿cierto? Pero pasa a veces como en algunos hogares donde la Biblia está abierta en el Salmo 91, ¿sí? Y está llena de polvo. Les comparto, en mi casa, cuando yo era niño, había un atril especial donde se encontraba la Biblia. Era una Biblia grandota, con marquitos dorados, preciosa esa Biblia, abierta en el Salmo 91. ¿Y saben qué tenía el Salmo 91, además de mucho polvo en las hojas? Tenía unos pequeños agujeritos de un animalito, ¿cierto? Unas pequeñas rasgaduritas de ratón. Estaba rasgadita por ratones. O sea, la palabra de Dios escrita, ¿cierto? Pero ahí como un adorno. A veces a los adornos los tratamos con más delicadeza porque los limpiamos, los brillamos, los ponemos y todas estas cosas, pero ahí, ¿cierto? Llena de polvo y sin usar. Uno abría las otras páginas blanquitas y esa palabra amarilla y polvorienta. Mis hermanos, hay lugares donde la palabra de Dios se abre para decirle a la gente, esta es una iglesia cristiana. Se lee un versículo, se lee un pasaje y luego el predicador empieza a hablar de cualquier cosa, ¿cierto? Pero no hay una atención en qué es lo que significa. Señor, por favor, usted el que está ahí adelante, explíqueme qué es lo que significa ese pasaje. Yo quiero escuchar la voz del Señor. Quiero entender qué es lo que Dios está tratando de decirme. Por favor, explíqueme qué es lo que significa ese pasaje. Iba por allí en un carruaje, un etíope, va leyendo el libro del profeta Isaías y se acerca un evangelista llamado Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y ese hombre está leyendo el libro del profeta Isaías, pero sus ojos están como velados completamente. No puede comprender lo que la palabra de Dios está tratando de comunicarle. Y este hombre le dice a Felipe, pero ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Así que Felipe se sienta con el hombre y le dice, mira, esto es lo que significa la palabra del Señor. Así y así y así anunciaron los profetas. Este pasaje se refiere a Jesucristo, que vino, que fue bautizado por Juan el Bautista, que murió en la cruz por Poncio Pilato, que fue sepultado y que resucitó entre los muertos al tercer día, que ascendió en gloria, que está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Y este hombre, con su corazón lleno de gozo por haber entendido las palabras de Dios, decide tomar dar el paso de confiar en Jesucristo como su Salvador, Señor y Mesías, y también dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Quiere obedecer las palabras del Señor. Así que, mis hermanos, no estamos para transmitir frases motivacionales. Ese no es el enfoque. Queremos una iglesia saludable. Necesitamos entonces enfocarnos en la palabra del Señor y en explicar lo que la palabra del Señor tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Así que termino resumiendo con lo siguiente. Mis hermanos, primero, escuchemos con atención la palabra del Señor. No aceptemos sustitutos a la palabra del Señor. No aceptemos mensajes, filosofías, mensajes motivacionales. Atendamos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que puede transformar el corazón de cada uno de ustedes y el mío. La palabra del Señor es la que rompe esa roca dura del corazón. La palabra del Señor es la que hace crecer esa planta, esa semilla. Si usted riega la planta o la semilla con cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, es un desperdicio de tiempo. La planta y la semilla se riegan
con la palabra de Dios que da vida eterna a todos los que la reciben. Quiero animarlos también, mis hermanos, como una aplicación práctica, a que aprovechemos los tiempos de oración en los hogares donde estamos repasando estas cosas. Queremos que la palabra de Dios se eche raíces profundas en nuestra vida. Dediquemos el mayor tiempo posible a la palabra del Señor. Saquemos ese espacio, dispongámonos, hagamos el esfuerzo de ir, de participar, porque con toda seguridad, hoy hemos aprendido algunas cosas a través de lo que hemos estado estudiando, pero saben, el miércoles o el jueves tenemos la oportunidad de compartir, preguntar, los hermanos agregan cosas que ellos han entendido de la palabra y juntos estamos regando, ¿cierto? Regando y regando y regando esa semilla. Estamos siendo regadores. O si lo vemos en la comparación del edificio, estamos siendo sobreedificadores. Que estamos utilizando los materiales excelentes, los materiales que permanecen para siempre. Oro, plata y piedras preciosas. Y sobre todo, en lo personal, en la intimidad, día a día en nuestras vidas. Ahí cuando nadie nos está viendo, cuando el pastor no está predicando, en esa relación personal e íntima con Dios, tengamos una relación diaria con la palabra del Señor. Que también nosotros podamos decir como el salmista, quien quiera que sea, pero pienso yo que era David, que nosotros podamos decir, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y que el Señor nos ayude a crecer como un cultivo, como una planta sana, fructífera, que da gloria y alabanza al nombre de nuestro Dios.